Somos el Tercio Viejo de Lombardía. Estamos aquí para vigilar esta cabeza de puente de esos herejes que intentan tomarla sin su legítimo derecho. Y si queréis saber cómo continúa esta historia, suscribíos al canal y dadle like. Corneta, toque fajín. Hola amigos, nos encontramos en Brabante, cerca de Amberes, en la villa de Borgerhout, en marzo de 1579. Pero, ¿cómo llegaron los diferentes ejércitos a esa fecha y en ese lugar? Derrotado completamente el ejército de los estados en Gembloux por don Juan de Austria, el archiduque Matías, Orange y los representantes de los estados huyeron de Bruselas para refugiarse en Amberes. Ante la ineficacia del archiduque Matías, los estados se plantearon de nuevo resucitar la vieja propuesta de 1576, por la que se ofrecía el cargo de gobernador general al francés duque d'Anjou. La reina Isabel I de Inglaterra, que no quería ver a los estados pasar de las manos españolas a las francesas, decidió intervenir financiando un ejército mercenario de unos 14.000 hombres a las órdenes del príncipe protestante Juan Casimiro, para, desde el Palatinado, ayudar a derrotar a don Juan de Austria y tener así también un prestigio que ofrecer a los rebeldes. Don Juan decidió tomar entonces la iniciativa y tratar de derrotar al ejército de los estados antes de que se le uniese el de Juan Casimiro, y les atacó el 31 de julio de 1578, pero fue rechazado en Rijmenen. Mientras don Juan se retiraba hacia Namur, los estados decidieron finalmente instaurar al duque d'Anjou en el cargo de gobernador general, el 13 de agosto de 1578. Llegado a Namur, en septiembre, don Juan y su ejército acamparon en la colina de Bush, cerca de Namur, para pasar el invierno. Y pronto se vieron rodeados por el numerosísimo ejército de los estados. Se produjo entonces una epidemia que afectó a ambos ejércitos. Don Juan de Austria moriría el 1 de octubre de 1578, víctima de la plaga. El ejército de los estados, también afectado por la peste, levantó el cerco y sus campamentos y se retiró hacia el norte. Alejandro Farnesio quedaba al mando del gobierno y de las tropas de Flandes. Pero los estados tenían sus propios problemas. Quedaron sin fondos para pagar a las tropas y empezaron los motines, esta vez en sus filas. A las tropas amotinadas se les llamaron les malcontents. Ante los excesos de Orange y los calvinistas, especialmente en Gante, les malcontents iniciaron negociaciones con los estados valones y el duque d'Anjou. Alarmados, los calvinistas de Gante solicitaron el apoyo de Juan Casimiro y su ejército. Y, de nuevo, estalló una guerra entre católicos y calvinistas del mismo bando. Hastiado de tanto enfrentamiento entre supuestos aliados y con la mente puesta en ir a Inglaterra, en enero de 1579 Juan Casimiro se retiró dejando a los locales en su particular guerra civil. Los estados católicos firmaron en enero la Unión de Arras, apoyados por los valones. Paralelamente, el 23 de enero se firmó la Unión de Utrecht por parte de los estados calvinistas de Holanda, Zelanda, Frisia y Gueldres, desposeyendo a Felipe II de cualquier derecho sobre sus territorios. Pero Alejandro Farnesio no permaneció expectante. Consciente de la necesidad de controlar el Mosa como frontera y de que los estados estaban reforzando su ejército con mercenarios anglo-escoceses y de la más que posible unión de este ejército con el de Juan Casimiro del Palatinado, el duque de Parma inició los preparativos diplomáticos para recuperar la iniciativa. Empezó por llegar a acuerdos con la Unión de Arras, para luego conseguir la neutralidad de otros estados amenazados por los calvinistas. Luego, preparó una ofensiva militar con 3 objetivos. En primer lugar, se debían tomar las poblaciones al este del Mosa, en poder de los calvinistas, para que no pudiera amenazar la frontera desde Alemania. En segundo lugar, batir por separado a los ejércitos de los estados y de Casimiro. Y tercero, tomar las ciudades de Maastricht y Roermond, para tener el control efectivo sobre el mismo río Mosa. El 5 de enero, el coronel Cristóbal de Mondragón, el mismo
que en 1572, a la cabeza de 3.000 soldados, vadeó con el agua al pecho 12 kilómetros de mar para derrotar a 7.000 calvinistas que sitiaban Goes, inició el ataque al este del Mosa y con sus unidades tomó las poblaciones de Kerpen, Erkelenz y más al norte, Strehlen. El 24 de enero, las unidades del duque de Parma se ponían en marcha hacia el norte por el oeste del Mosa para interponerse entre los ejércitos de los estados y el de Casimiro. Al pasar por la población de Berta, algunos soldados saquearon una granja y fueron sorprendidos por el mismo Farnesio. Mandó restituir los bienes y ahorcarlos, y aunque finalmente conmutó la pena, de aquí en adelante no volvió a producirse ningún saqueo y se mantuvo la disciplina. Por estas fechas, el ejército de los estados se puso en movimiento desde los alrededores de Amberes, pero al enterarse de que los españoles se dirigían directamente hacia ellos, dio media vuelta y regresó, quedando en retaguardia los regimientos más veteranos a las órdenes de Delanoux. Este comandaba un cuerpo de alta capacidad combativa, conformado por regimientos flamencos y valones, que habían estado combatiendo antes de la pacificación junto a los tercios. Además, hugonotes franceses y mercenarios anglo-escoceses. Mientras el grueso principal se retiraba, Delanoux, al pasar por Bert, dejó una guarnición y se retiró también hacia Amberes. La sorpresa fue que llegando a la ciudad con sus tropas extranjeras no se le permitió la entrada y tuvo que acampar más al este, en la villa de Borgerhout. En Amberes habían aprendido la lección de lo que podía pasar si se convertía la ciudad en un campo de batalla y con tropas extranjeras dentro, como sucedió cuando en noviembre de 1576 dejaron entrar a un ejército de 20.000 calvinistas para exterminar a 4.100 españoles asediados en el castillo. Y los exterminados fueron los calvinistas. Aquel día todo les salió pésimamente mal, acabando la derrota de la batalla urbana en una tragedia para la ciudad y sus ciudadanos, en el famoso y bien manipulado saqueo de Amberes. Esta vez no querían riesgos y las tropas mercenarias quedaron fuera de sus muros. Llegados los españoles al castillo de Bert, ocupado por tropas de los estados, el duque de Parma dejó al duque de Altemps con 6.000 hombres y 2 piezas de artillería para que tomara el castillo, mientras él se dirigía al noroeste. Altemps tomó el castillo en 2 días, dejó una guarnición y continuó para unirse a la fuerza principal. El duque de Parma se movió rápidamente hacia Turnhout, colocándose entre las 2 fuerzas enemigas, el ejército de los estados al oeste, en Amberes, y el ejército de Juan Casimiro al noreste, en Eindhoven, impidiendo que pudieran coordinarse para atacarle conjuntamente. Los exploradores españoles localizaron la caballería pesada, los Reiters, de Juan Casimiro a las afueras de Eindhoven. Se envió a la caballería a las órdenes de Octavio Gonzaga y el 10 de febrero de 1579 este les sorprendió y atacó, poniéndolos en fuga y causándoles numerosas bajas. Mientras Farnesio hacía descansar a sus tropas de la rápida marcha y daba tiempo también a que se le aproximase Altemps desde Bert, sucedió entonces un hecho de gran trascendencia, quizás consecuencia de la importante derrota sufrida por la caballería protestante. El duque Francisco de Sajonia-Lauenburg, alto oficial de Farnesio, se le presentó y le entregó una carta de su hermano menor, Mauricio, que servía como segundo comandante del ejército mercenario de Juan Casimiro, ausente en ese momento por haberse ido a Inglaterra. En la carta le solicitaba, a cambio de no ser atacado por los tercios, vía libre para retirarse a Alemania, con el juramento de no volver a combatir al rey. Alejandro aceptó, y las tropas de Juan Casimiro se retiraron hacia Alemania. El 22 de febrero marcharon hacia Amberes Farnesio y su pequeño ejército. Aunque se había neutralizado a uno de los ejércitos, seguía estando en inferioridad. El ejército español que se dirigía a Amberes contaba con unos 5.000 soldados de infantería y caballería, eso sí, muy veteranos, mientras que el ejército de los estados contaba con 25.000. El núcleo duro, los valones veteranos y los anglo-escoceses, alrededor de 4 o 5.000 hombres fortificados en la aldea de Borgerhout, y otros 20.000 de menor capacidad combativa y más novatos acuartelados en Amberes.
El día 23 de febrero llegaron los españoles a los alrededores de Borgerhout y los exploradores informaron de Delano y Norris. Habían fortificado su campamento, cavando un foso y levantando una trinchera que protegía su flanco norte y que incluía el puente que comunicaba Borgerhout con Deurne. Pasado el puente, que cruza un afluente del río Ems, el Grosse Sching, las trincheras y foso giraban hacia el sur para proteger el flanco este del campamento, para, pasada la villa, volver a girar hacia el oeste, protegiendo su flanco sur. El valeroso Orange, acompañado de su marioneta, el archiduque Matías, veían la batalla desde la seguridad de las murallas de Amberes. El ejército español acampó a distancia del enemigo, fortificando también su campamento. Farnesio, al igual que hacía el duque de Alba, se adelantó para explorar él mismo las fortificaciones y disposiciones del enemigo, tras lo cual convocó un consejo de guerra. Una vez estuvo claro de que no salían tropas desde Amberes a reforzar las fortificaciones de Borgerhout, decidió atacar de inmediato. Sin los 20.000 hombres en el interior de Amberes, las fuerzas estaban equilibradas y se podía asestar un buen golpe al ejército de los estados. Farnesio organizó 3 escuadrones con piqueros y mangas de arcabuceros a cada lado, acompañado cada escuadrón por unidades que transportaban pasarelas y puentes portátiles para poder atravesar los fosos y arroyos. A la derecha formarían los balones de Claudio Berlaymont, atacando desde la villa de Durne en dirección al puente. En el centro, los alemanes de Francisco de Valdés. Entre ellos desplegó una batería de 3 piezas. Y a la izquierda, frente a Borgerhout, los españoles del tercio de Lope de Figueroa. En soporte, los regimientos de Frundsberg y el de Altemps, flanqueados a la derecha por el regimiento de caballería del duque Francisco de Sajonia-Lauenburg y a la izquierda por el regimiento de lanceros de Pierre de Taxis. El resto de la caballería, a las órdenes de Octavio de Gonzaga, quedaba en reserva. El 2 de marzo de 1579 se inició la batalla con el avance de la columna derecha hacia Deurne, mientras las 3 piezas de artillería del centro iniciaban un fuego concentrado sobre las defensas en el centro de la posición enemiga. Los balones de Berlaymont atacaron las posiciones frente a Deurne, las trincheras y el puente sobre el Grotte Sching. Tras un intenso combate, lograron tomar el puente y expulsar a sus defensores. Con el puente en su poder, ya podían colocar a ambos lados los pontones portátiles sin recibir fuego de flanco y ampliar así la cabeza de puente. Para cuando Delano envió refuerzos, era ya demasiado tarde. La columna derecha realista había rebasado las defensas y desbordado su flanco izquierdo, y tampoco pudo organizar un contraataque, ya que sus unidades en el centro estaban sufriendo por el ataque concentrado de los 3 cañones que estaban deshaciendo sus defensas, y la amenaza de la infantería que ya se les venía encima. En el extremo norte, la situación quedó de momento estabilizada. Agotados por el esfuerzo, los balones realistas se parapetaron para recuperarse y concentrarse, esperando un contraataque que no se iba a producir. En el centro, arruinadas ya las defensas calvinistas, los cañones dejaron de disparar y los alemanes y españoles avanzaron hacia la brecha. Se detenían para disparar y volvían a avanzar. Ya frente a la trinchera les llegó el turno a los piqueros. Picas en ristre se aproximaron al foso desalojando a los calvinistas mientras se iban colocando pasarelas y pontones. La lucha fue feroz y los rebeldes opusieron una seria resistencia en las trincheras, pero en las brechas abiertas por los cañones la defensa se desmoronó y la infantería realista pudo finalmente penetrar en ellas. En el flanco derecho, los balones realistas volvieron a atacar y ahora ya sí, Delano y Norris, desbordados, retiraron las unidades para parapetarse en las casas. Viendo el duque de Parma el puente sobre el Sching y las brechas tomadas y superadas, ordenó el avance de las unidades en reserva y de la caballería, que en columna atravesaron las brechas en las trincheras y se desplegaron hacia los flancos. La infantería, que había cruzado ya las trincheras, cerró sobre las casas, soltando descarga tras descarga de arcabucería. Los calvinistas, apelotonados dentro de las casas, no eran capaces de devolver el fuego adecuadamente. El intenso intercambio de disparos entre defensores y asaltantes
provocó el incendio de algunas de las casas, lo que obligó a los rebeldes a abandonarlas y retirarse hacia una nueva línea de defensa, el campamento. La infantería española siguió atacando y la caballería siguió desplegándose por los flancos. Y ya no aguantaron más. Ver a la caballería envolver los flancos y no recibir ningún tipo de soporte desde Amberes hizo que las unidades abandonaran sus posiciones y a la carrera se retiraron hacia las murallas de la ciudad. El ejército realista, victorioso, se lanzó en persecución de los rebeldes, y cuando ya tenían a una masa de enemigos despavoridos contra las murallas de Amberes, las baterías y los encauceros de los bastiones abrieron fuego. Farnesio ordenó inmediatamente a sus unidades que se suspendiera el ataque y se retiraran. No tenía ningún sentido hacerse matar frente a las murallas plagadas de cañones y defensores, cuando ya se había obtenido una contundente victoria contra el núcleo más veterano del enemigo. Está generalmente aceptado que los rebeldes tuvieron algo más de 1000 muertos y la pérdida de un valioso botín, y los españoles alrededor de 400 bajas entre muertos y heridos. Reagrupados y tras un descanso, se retiraron a Turnhout, donde se reaprovisionaron. Viendo que nadie les seguía, marcharon hacia lo que era el objetivo principal de la campaña, Maastricht y Roermond. Y para cuando Orange se dio cuenta de que Farnesio estaba sitiando Maastricht, ya era demasiado tarde y Maastricht primero y Roermond después cayeron del lado realista en junio. Se iniciaron de nuevo negociaciones de paz en Colonia, pero de nuevo Orange se las arregló para boicotearlas. Y en noviembre de 1579 se rompieron las negociaciones y se volvió al enfrentamiento armado. A principios de 1580 ocurrió en Frisia algo relevante. Jos de Lalande, conde de Rennenberg, nombrado por los Estados Generales gobernador de las provincias del norte, con el soporte de la ciudad de Groninga se declaró abiertamente leal al rey el 3 de marzo. Pero no toda Frisia se declaró por el bando realista, y varias poblaciones lo hicieron por los estados. Además de abrirse un segundo frente en el norte, se iniciaba otra guerra civil entre calvinistas y católicos nativos. Los estados, financiados por Isabel I de Inglaterra, enviaron al norte a un ejército comandado por el inglés John Norreys y otro contingente a las órdenes de Hohenlohe. Rennenberg, enfermo y con pocas tropas mercenarias en constante revuelta, fue derrotado por Norreys el 16 de julio de 1581 en Colum, muriendo 3 días después, y las tropas de los estados, esta vez a las órdenes del conde de Hohenlohe, iniciaron el sitio de Groninga. Desde el sur se enviaron refuerzos con Martin Schenck primero y con el coronel Francisco Verdugo después. Pero esto es tema ya de otro capítulo, el de la campaña y batalla de Nordhorn. Y si este capítulo os ha gustado, no olvidéis suscribiros, darle al like y activar la campanilla para ser notificados de los nuevos vídeos publicados. Hasta luego amigos, nos veremos en Frisia, en los campos junto a Nordhorn.